con lo que se viene hablando, con el espíritu de las prédicas de todos los pastores que se vienen transmitiendo. Es Dios hablándonos a nuestras vidas. Y la palabra de hoy habla de fidelidad. Fidelidad. La semana pasada mencionamos al Señor que se fue lejos y le dio a sus empleados la administración de su trabajo, de su reino, de lo que le pertenecía. Y vemos que ahí vemos claramente que Jesús está hablando de él mismo, anunciando que se tiene que ir. Lo leemos rápidamente, Mateo 25, 24, tiene mucho sentido con lo que vamos a hablar hoy. Quédese tranquilo que ya me puse el cronómetro. Cuando llego a los 40 minutos va a empezar a sonar y me va a gritar y bueno, me voy a tener que bajar. Mateo 25, 14 dice, también el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos, está hablando del mismo, pero en forma de parábola, que al irse lejos llamó a sus siervos y les confió la administración de sus bienes. ¿Qué le confió? La administración de sus bienes. No le dijo a los empleados, chicos, miren, me estoy por ir, esto es tuyo y esto es tuyo. Dice que el Señor, de cara a la cruz, anunciando y anticipando su muerte, le estaba diciendo a la iglesia de ese momento, que eran sus discípulos, les estoy confiando lo que el Padre me confió. Les estoy confiando lo que Él me dio. Dice, y llamó a sus siervos y le confió la administración de todos sus bienes. Amados, si somos llamados a ser hijos. Si somos llamados, hay una administración que tenemos que cuidar. Casa, familia, matrimonio, hijos, trabajo, la comunidad de los santos donde estamos. Es necesario tener una actitud, no me gusta la palabra proactiva, pero es muy buena. Porque proactividad no habla de lo que yo quiero hacer, sino de lo que yo hago para que las cosas sucedan. ¿Sí? Entender que hay algo como iglesia, dice, y lo mencionamos hace algunas semanas, el Señor diciendo después de la cruz, toda autoridad me fue dada, toda, absolutamente. Pero el príncipe de este mundo dice la palabra que es Satanás, sí, pero puede hacer lo que Dios le permite hacer, porque dice que la palabra, que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien, todo, lo bueno y lo malo también. Entonces Él mismo le dice a sus discípulos, hey, toda autoridad me fue dado, en los cielos y en la tierra, por tanto, con esta autoridad que se me ha sido dada, yo se las doy a ustedes para que vayan, prediquen, hagan discípulos, los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que hagan lo que yo les enseñé a hacer. Los discípulos no son nuestros, porque dice que los discípulos deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son mis discípulos, son personas que discipulamos en el nombre de Dios. El bautismo, dijimos la semana pasada, que es resurrección y nueva vida. Es el sepulcro de una vieja vida y el renacimiento a una nueva vida. Entonces el Señor llama a estos hombres y le da su propia administración. Usted y yo tenemos lo que Dios nos ha dado. Respire profundo. Este respiro que pude hacerlo no es mi voluntad. Yo quise hacerlo, pero si Dios no me lo permite, me caería muerto acá. ¿Se entiende? Sería un lío. Pero queda ser una imagen horrible. Pero bueno, puede pasar. Hay personas que mueren en el escenario, pastores que mueren en un púlpito y corredores de carrera que mueren en un auto. No sería algo raro. Pero Dios nos ha dado todo, no como un regalo. Sí, un regalo no merecido porque es gracia, pero todo lo que está a mi alcance y puedo manejar es administración de Dios. Y Jesús estaba diciendo a sus discípulos, yo me estoy yendo, este hombre se va lejos y le da sus bienes, su administración, para que ellos lo administren. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Y es esto puntualmente lo que está diciendo en esta parábola Jesús. Jesús estaba hablando de Él mismo. Jesús estaba diciendo todo lo que el Padre me encomendó, hoy lo he encomendado a la iglesia, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Somos Cristo en la tierra y nos ha sido encomendado. Casa, matrimonio, familia, educación, si estudio, ¿por qué estudio? Si trabajo, ¿por qué trabajo? Y todo es con la motivación en que estoy trabajando.
¿Por qué vine hoy? ¿No tengo nada que hacer el domingo? Si vinimos porque no tenemos nada que hacer el domingo, déjeme decirle que va a encontrar cosas más divertidas que venir acá. Pero seguramente donde se alimente, no se va a alimentar de la misma manera. Porque intencionalmente no es que un pastor preparó una palabra, sino que todos fuimos convocados por el Espíritu. Nos levantamos a la mañana y vinimos, porque hemos sido convocados por el Espíritu, ni por fuerza, ni porque hoy tengo ganas. Mire, déjeme decirle, a veces menciono a algunos de nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades muy graves y los tenemos entre nosotros. Y uno le diría, amado, quédate en tu casa, descansá, reponé fuerza. Es lo que le diría el médico. El médico le diría, amado, reponé fuerza, estás haciendo un tratamiento, tenés que estar bien. Y cada domingo los vemos aquí. Pero vemos otras personas que, uy, me quedé dormido. Este despertador. La verdad que no tengo ganas. ¿Quién predica? ¿El pelado? No me lo fumo. Es un cigarrillo de cemento, es imposible de fumar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Realmente, y esta es una pregunta que quiero que te la hagas porque me la hice yo, me la vengo haciendo hace mucho tiempo. ¿Estoy cuidando la administración que Dios me dio? Desde el cuerpo hasta la vida, desde la vida hasta la familia, desde la familia hasta el lugar donde trabajo, la ciudad donde habito. Dice que en esta parábola Jesús estaba hablando de Él mismo y dice que dio dones, ¿sí? Dio dones significa que dividió lo que tenía. Dice que el rey, comienza esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, busca a los que Él llamó. No salió a la aquella a repartir sus bienes para que se lo cuide. Él delegó lo propio a los suyos. ¿Cuántos están acá? Él delegó lo propio, diga conmigo, Él delegó lo propio a los suyos. O sea que Dios te delegó lo que tenés porque le perteneces. Por eso hay gran responsabilidad. Dice que a cada uno le dio sus bienes. O sea, imaginemos que el reino de Dios fue dividido en esta historia en 3. A uno se le dio 5, a otro se le dio 2, a otro se le dio 1. Y siempre decimos que a todos les dio igual. Humanamente no, al de 5 le dio más. Pero desde lo eterno a todos le dio lo mismo porque le dio lo que podían administrar. Sería una locura que alguien te dé algo que no puedas administrar. Mi hijo tiene 12 años, va a cumplir 13, y si lo siento a manejar el auto, él lo va a manejar. Ahora, si lo ponemos en un cohete a la luna y le explicamos más o menos, y por ahí lo estrella en el techo de casa. Necesariamente tenemos que entender que Dios ha delegado lo suyo según la capacidad que ha dado a cada uno de nosotros. No es ni más ni menos, es la parte que me toca. ¿Se acuerda de la historia del colibrí? Yo sé que no voy a apagar el fuego, pero yo hago mi parte. Si todos harían su parte, las cosas sucederían. Dice que a cada uno Él le dio una parte de su reino, según el reino de los cielos, según la capacidad de cada uno. Jesús anunció que se iba confiando la administración del reino de los cielos a la iglesia, a los que estaban con ellos, a los que estaban con Él. Esta historia nos relata o parafrasea la realidad de lo que estaba por suceder y Jesús les decía, ¿dónde está el reino de los cielos? Me pregunta hoy. El reino de los cielos está el domingo por la mañana cuando congregamos los santos. Ese es el reino de los cielos. No, el reino de los cielos está el domingo por la mañana. El reino de los cielos está cuando estás con tu familia. El reino de los cielos está cuando estás maltratando a alguien. El reino de los cielos está cuando ofendes a alguien. El reino de los cielos está cuando colaborás con alguien. El reino de los cielos es todo. El problema es si somos buenos o malos administradores de lo que el Señor nos dio para administrar. Porque cuenta la historia más adelante que Él pedirá cuenta. Y vemos que, dice, a cada uno le dio una parte de lo suyo. Yo tengo una parte de lo de Dios. Este cuerpo precioso le pertenece al Señor. Esta amplia cabellera que Él me ha regalado le pertenece al Señor.
Qué injusticia, Dios mío. Veo a alguno y digo, qué injusticia, ¿no? Pero nos dio a todo lo que podíamos manejar. Quizás yo hoy estaría predicando haciendo así. El Señor dice, no, esto no tendría que ser así. Nos da a cada uno una parte de lo suyo y todo, porque a estos empleados cuando los juntamos era el reino de ese Señor. Estos tres eran el reino de su Señor y cada uno tenía una parte y una administración que tenía que cuidar. Y si no lo cuidaban, estaban yendo en contra de su propio Señor. Estos 8 talentos, 5, 2, 3, está bien, 8. Estos 8 talentos representan el todo de Dios, repartido en su familia, en sus hijos, en los hijos de obediencia que deben administrar el reino de Dios y lo que Él nos ha dado con prudencia, con sabiduría, con entendimiento, porque daremos cuenta. Y a cada uno dice que le dio conforme a su capacidad, dijimos, de administración que Él mismo le dio. Dios nos ha dado el poder de administrar lo propio. Mire qué maravilloso, lo decimos diferente. Dios te dio la autoridad para administrar lo de Él. Cuando el Señor viene, pide cuentas. Y viene el de 5, lo hablamos la semana pasada, viene el de 5 y le dice, hey, 5 me diste y 5 más hice. Y dijimos que las palabras no son inocentes tampoco en una parábola. El de 5 no hizo 20 más, ni 3, hizo 5. El de 2 hizo 2 y fue hallado fiel, y fueron hallados fiel. Y el Señor es bien explícito cuando dice, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Está claramente hablando del tiempo donde tendremos que dar cuenta delante de Dios de la administración que tengo, de lo que hago, de mi vida, de mi cuerpo, de mis pensamientos. Entonces, y dijimos que esto de las medidas no es inocente que sean 5 para el de 5 y sean 2 para el de 2 y el 1 que no hizo nada sea el imprudente y fue el que fue echado fuera, dice. No fue recibido, sino que se le dijo, siervo malo, negligente, lo único que tenés son excusas, fuera. Y dice que lo echó a la oscuridad de afuera. Los que alcanzaron la medida. ¿Quiénes alcanzaron la medida? El que hizo 5. Lo invito a repasar la prédica de la semana pasada. 5, el que se le dio 5, cumplió la medida. Fue lo que Dios había depositado en él y lo explicamos con la iglesia y con Eva y Adán. Adán dice que en los más antiguos dice que fue Eva tomada de Adán, no que la sacó de la costilla. La sacó de la costilla figura allí en las versiones un poco más modernas, pero dice que fue tomada de Adán y Eva era la mujer tomada de Adán. Era fiel a Adán y algunos originales se traducen como una igual a Adán. Dios no hizo a alguien inferior, Dios no hizo a alguien superior, Dios hizo un igual para que sean uno. Lo mismo habla Pablo cuando menciona la iglesia y la relación de la iglesia y lo pone ahí al matrimonio, al estatus. Dice, como Cristo a la iglesia. Nos habla del matrimonio, pero nos está revelando un misterio que es el misterio de la iglesia y de Cristo. Dice, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Un cuerpo que es nutrido, un cuerpo que se cuida, un cuerpo que se preocupa por desarrollarse. Lo que Dios le estaba pidiendo en el reino de Dios es que cumplan su medida. No le estaba pidiendo ni más ni menos que hiciesen lo que le mandó a hacer. La medida, nosotros decimos siempre, es Cristo. Entonces ese Cristo, ese 5... el que vino con 5 alcanzó, en el último día, alcanzó la medida. El de 2 alcanzó la medida porque dice que se le fue 2, la medida era 2, y él cumplió con esos 2. Creció, se desarrolló. Y un poco meditábamos la semana pasada del que se le dio 1 y del reclamo que le hace el Señor.
Si no eras capaz de dar con la medida, y yo dije, y esto va por mi cuenta, ¿no? Allí en las versiones dice, lo hubieses dado a los banqueros para que aunque sea, haya dado algo de interés. Y nosotros lo compartía en la prédica, diciendo que lo que entendía, porque oraba el Señor y digo, Señor, mostrame qué es esto, darlo a los banqueros, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene con el resto del relato? Y realmente lo que Dios le estaba diciendo es, aunque sea, hubieses estado cerca de personas que multipliquen y hagan crecer el Cristo que hay en tu vida. Rodéate de personas que generen un interés o que hagan que Cristo crezca en tu vida. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo. Andá a los banqueros significaba, andá a los que tienen la medida y dejate ayudar. Porque muchas veces caminamos en este mundo siendo demasiado pasivos, como el lisiado en el tanque de Betesda. Vemos ahí un hombre tirado en el piso durante 38 años. Estaba allí, esperando que las aguas... Usted conoce la historia. La tradición, porque es tradición, no es real. La tradición decía que si las aguas se movían, el primero que descendía al agua se sanaba. ¿Qué pasaba? Yo me tiro, se movió el agua, no me sané. Bueno, debe haber sido el viento. Me tiro, no me sané. Bueno, alguien seguro se llevó mi sanidad antes que yo. Betesda significa misericordia. Lejos de misericordia, un sorteo para ver quién es sano, lejos de ser misericordia, a mí me parece que no es un sorteo nada más, y hay un beneficiado. Pero Jesús llega a él, a un hombre que estuvo durante 38 años tirado en el piso, lamentándose por él mismo. Amado, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 46. No me puedo imaginar 38 años postrado en un lugar, y lo peor de eso, postrado esperando que algo suceda, porque la iglesia a veces está esperando que algo suceda. Oremos al Señor para que algo suceda. Pongo esta voz porque si no, no somos escuchados. Pongo voz espiritual, ¿eh? Algo tiene que suceder. ¿Qué estás haciendo? Estoy orando. Y no digo que no esté bien orar. Tenemos un grupo de intercesión maravilloso, se juntan todos los lunes. Está invitado. Interceden, oran por las necesidades de los hermanos, para que Dios se nos revele mucho más claro. Pero imagino la vida de ese hombre postrado esperando que algo mágico suceda. 38 años. Y déjeme decirle, ese hombre sabía que iba a estar muchos años más y que nunca iba a llegar primero. Usted entiende esto, ¿no? Era un hombre que estuvo 38 años postrado, sabiendo que nunca iba a llegar primero porque siempre alguien iba a entrar antes que él. Porque era un discapacitado, porque su discapacidad no le hacía poder competir con otro para poder llegar primero. Era un mito, era tradición, pero él confiaba en ese mito y en esa tradición. Pero también estaba frustrado, porque estaba esperando que algo suceda. Algo tiene que suceder. Mire, yo soy de las personas que quiero que las cosas se arreglen o se corten. Porque soy de las personas que si no se arregla algo pero me voy de mi casa y veo que hay algo que no está bien y digo, tenemos que resolver esto. Y uno se queda con eso en la cabeza y va cargando la mochila de cosas que no resolvemos. Y este hombre estaba ahí, postrado, desilusionado e incluso sabiendo que jamás iba a estar. Fíjese que tan postrado y tan lisiado estaba incluso en sus pensamientos, que el Señor se acerca y le dice que querés ser sano. ¿Cuál es la respuesta? Yo le pregunto, usted está enfermo, le digo, ¿querés ser sano? ¿Qué me dice usted? 38 años, así que por lo menos le hago un reclamo, le digo, hace 38 años que estoy acá. Y estoy acá sabiendo que no voy a llegar nunca primero. ¿Y a vos qué te parece? La respuesta era clara, era sí, quiero ser sano. Pero el lisiado le dijo, ¿cómo voy a recibir la sanidad si no hay nadie que me meta en el estanque? Su mente estaba bloqueada en un sistema
donde él ya se había premarcado un camino que si no era por acá no iba a ser sano. Muchas veces bloqueamos nuestra mente y nuestro corazón en ritos, en cosas que tenemos que hacer y nos encaprichamos en decir esto se tiene que solucionar de esta manera. Muchas veces en temas económicos hay personas que dicen, no, este trabajo no lo pienso hacer nunca. Pero hermano, no tenés trabajo, hacelo aunque sea por un mes. No, a mí no me gusta. Ya vas a conseguir de gerente, pero si estás sin trabajo y conseguiste para limpiar una vereda, pasaste por la puerta de una panadería y le decís, hey, 1.000 pesos, te barro la vereda, un poquito salado, pero bueno, no, 1.000 pesos y no es nada, capo. Antes era un solcito, ¿se acuerda lo más viejo? En el semáforo te hacían así, te dicen, no me das un solcito. ¿Se acuerda la moneda de un peso? Era como si serían $1.000.000 hoy. Te decían, pelado, no me das un solcito. Para la cerveza. No alcanzó la medida. El de 5, al fin de su vida, el crecimiento de Cristo, porque está hablando en parábola, fue igual a la medida que Dios le había preparado. Por eso, como en Adán y Eva, en los originales se nos dice, se le hizo una igual, para la iglesia está la misma terminología, cuando Pablo lo explica y nos revela a través del matrimonio una iglesia perfecta. Y dice, una iglesia igual. Porque nos habla de que apóstoles, maestros, evangelistas, estamos para preparar a los santos. ¿Y qué hacen los santos? Hacen crecer a la iglesia. ¿Hasta dónde crece la iglesia? Indefinitivamente no, hasta la medida y la estatura de Cristo. Nuestro trabajo y nuestra función, por gracia y misericordia de Dios, es presentar una iglesia a la altura de Cristo, al nivel de Cristo, a la estatura, a esa medida, no a la medida que yo quiero. Por eso ayer hablaba con algunos hermanos y digo, tenemos que dejar de esperar la venida del Señor, porque el Señor va a venir cuando Él quiera. Él ya lo ha diseñado así. No es mi preocupación cuándo viene. Mi ocupación tiene que ser que cuando Él llegue haya una iglesia a la medida del amado, cuidándola, limpiando sus vestiduras, preparándola, alistándola como una dama de compañía va detrás de la novia casi cosiendo. ¿Usted vio las damas de compañía? Uy, se rompió, se manchó, y la novia se está sacando fotos y atrás está la dama de compañía. ¿Para qué? Para presentarla al novio. Esa es nuestra tarea, presentar la novia hermosa para el novio. Pero yo no puedo presentar una novia hermosa si yo no me presento hermoso a Dios. Yo sé que soy hermoso, pero estoy hablando de lo espiritual. No se distraiga con lo que ve. No fui muy favorecido, así que bueno, ¿qué va a hacer? Tengo que ser gracioso. Lo que nosotros estamos llamados es a presentar a Dios algo a su altura, conforme a lo que Él ha depositado en nuestra vida. Esta parábola habla de esto. Habla de la comisión que hemos recibido, habla de la vida que ha sido sembrada en vos, habla de lo que debo hacer y cómo debo funcionar en el reino de Dios para cuando Él venga no solamente encuentre una iglesia gloriosa, porque yo soy parte de la iglesia. Si mi vida no está a la altura de Cristo, la iglesia no estará tampoco a la altura de Cristo. Si tu vida no está a la altura de Cristo, tus hijos no estarán a la altura de Cristo. Por eso cuando Él dice, por lo menos lo hubieses dado a los banqueros para producir interés. Y esto quiero hablarlo nuevamente, es necesario hablarlo otra vez. Tenemos que rodearnos de las personas correctas, porque hay personas que van a generar interés en Cristo
y gente que te van a sembrar desinterés de Cristo. Y el reclamo del Señor en el último tiempo y cuando es echado fuera, le dice, yo puse una medida y no alcanzaste. Y si vos veías que no alcanzabas, te hubieses rodeado de las personas correctas que hicieran crecer el Cristo que hay en vos. Y fue echado fuera. ¿Por qué? Porque la administración que le dio fue descuidada. Porque humanamente podemos decir, bueno, pero encontró lo que le dio, fue fiel. Y Dios no quiere encontrar lo que nos dio. Él quiere encontrar a su Hijo en nosotros creciente todos los días. Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes. Otra versión dice perfeccionar a los santos, pero me gusta esta palabra, porque los santos a veces no la entendemos bien. A los creyentes para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Esta es la capacidad. En esto somos capacitados en Dios, para la obra del ministerio. ¿Dónde? Para predicar, tocar la música. Sí, eso es parte de la obra del ministerio. Pero la obra del ministerio es ser un ministro de Cristo en todos los lugares donde estoy. En la facultad, en el trabajo. La tarea del ministerio es en la verdulería vendiendo verduras, en la carnicería cortando carne, en el colegio enseñando a los niños. Es el ministerio que Dios nos ha dado y debemos hacerlo con honra y gloria y dejar las excusas de lado. Preparar, dice, pastores, maestros, evangelistas, para preparar a los creyentes para la obra del ministerio, y fíjese cómo termina, para la edificación de la iglesia. ¿Hasta dónde edificamos la iglesia? Bueno, la palabra lo dice. Hasta la altura del varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? Una iglesia a la altura de Cristo. ¿Cómo tiene que estar mi vida? A la altura de Cristo. ¿Cómo estuvo el de 5? A la altura de lo que le fue dado. ¿Cómo estuvo el de 2? A la altura de lo que le fue dado. ¿Cómo estuvo el de 1? Ah, no, te cuidé lo que tenía, esto es tuyo, tomá. No, te hubieses acercado a las personas que hubiesen generado interés en vos, que hubiesen sido productivos. ¿Cuántos conocen personas productivas? Yo conozco personas que paso 5 minutos y salgo que parece que me voy a comer el mundo. Y a veces, nada, tomo café con alguien y digo, Dios mío, estos son un certificado de pobreza. Son un certificado de depresión, son un certificado... ¿Cómo? ¿Viste cómo está el dólar? No, la verdad que no. O sea, que estás con uno que genera interés y te querés comer el mundo, y estás con otro que salís... ¿Dónde estuviste con Juancito? Ah, ya me imagino. Te hubieses juntado con aquellos que generaran interés en tu vida para que lo de Cristo crezca. Podemos comparar esta carta apostólica que se escribe a la iglesia y a Efesios, esta carta apostólica con la parábola de Jesús, tranquilamente. Son compatibles. Usted pone así y se da cuenta de que Jesús, la carta está hablando de la parábola de Jesús. Porque habla de edificación, habla de llegar a la medida. Podemos comparar esta carta apostólica con las palabras con la parábola de Jesús. Cada uno le dio según sus capacidades para producir crecimiento. Amado, Dios te dio una medida para producir crecimiento en tu vida y en la vida de otros. ¿Está acá? ¿No se me durmió? Nadie dijo que no, así que bueno, voy a considerar que algunos están dormidos. En la parábola, el Señor, que se va lejos, encarga el crecimiento a los suyos, pero el crecimiento a su medida y a su lugar. En la carta apostólica se encargan los ministerios
se encarga a los ministros la capacitación para el crecimiento. Habla exactamente de lo mismo. Acompáñenme, Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguen, y esto es lo que hablábamos recién, ¿hasta dónde es el crecimiento? ¿Hasta cuándo es la edificación? Dice Efesios 4:13, ahí pegadito a lo que estábamos leyendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe? Creer en lo mismo, entender lo mismo. El de 5, tenemos que producir. El de 2, tenemos que producir. El de 1, no, yo mejor lo meto. No, amado, no. Tenemos que estar juntos, somos un cuerpo. El pastor Miguel también hablaba de esta parábola el miércoles y decía, ¿qué hubiese pasado si el que tenía 1 se juntaba con el de 5? Él nos hacía esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el de 1 se ve y dice, la verdad que tengo miedo, el Señor, produce donde no hay? ¿Qué hago? Si se hubiese acercado, si hubiese sido parte del cuerpo, si hubiese sido parte del trabajo, si hubiese estado cerca, hubiese aprendido. Quizás es el de 5 o el de 2, hubiese generado el interés adecuado para que el que tenía 1, cuando viniera el Señor, dijera, estás a la medida. Real y humanamente no podemos estar a la medida con nuestras fuerzas. El día que Él nos venga a buscar será Cristo en nuestro lugar. No hay otra. Él es la medida perfecta. Y se te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto no es una carrera para hacer cosas. Es un entendimiento de qué es lo que Dios está pidiendo a sus santos. Por eso, el de 5, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, a la unidad que hubiese pasado, nos decía el pastor Miguel, si iba el de 1 con el de 5 o con el de 2, o hubiesen estado los 3, ¿qué hacemos? Porque acá no se nos dice que el de 5 y el de 2 estuvieron separados, porque evidentemente tuvieron mismos resultados, o sea, posiblemente era una prueba copiada. Los 2 tuvieron el mismo resultado, llegaron a la medida que se les había dado. Y parece que había uno que, no estaba ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso trabajamos. Trabajamos para crecer en estatura, en conocimiento de Dios, para alcanzar ese estatus de varón perfecto. Es decir, a la medida de Cristo, en esto habrían crecido con gran fidelidad. El de 5 dio a la medida, el de 2 dio a la medida, a la plenitud, a la estatura de lo que se le fue dado y lo que fue depositado en su vida. Pero el de 1 no llegó a esa plenitud, no lo intentó, ni siquiera estaba en crecimiento, porque creo que hubiese cambiado si llegaba y no estaba en 1, pero estaba en un crecimiento. No había nada, estaba intacto, el don que había recibido estaba intacto. ¿Sí? Tenía una maestra que me decía, Ezequiel, el día que te mueras, vas a obtener un buen precio por tu cerebro porque lo tenés sin usar. Eran los métodos pedagógicos de antes y funcionaron. Tenés un cerebro 0 kilómetros. Y habrá dicho, lo que me dio está impecable. Ni le falta ni tiene. No le sobra ni le falta. Está a 0 kilómetros. Habrá dicho que te lo compro, tomá. Veo como cuando uno encuentra un auto viejo con nada de kilómetros. El otro día le pasó una foto al pastor Miguel de un auto inalcanzable de comprar, viejo, pero con nada de kilómetros. Qué lindo sería comprar. ¿Para qué? Para tenerlo.
Bueno, el cerebro de muchos no seré yo solamente yo, muchos me acompañarán y tendrán un buen precio de un buen precio de reventa. Seguro, seguro. Bueno, el que tenía uno habrá pensado que preservó lo que se le dio. Mirá, acá está. Te doy lo que me diste, yo no te debo nada, vos no me debés nada, pero parece que no era así porque fue echado fuera. Es decir, que la medida de Cristo en estos había crecido con fidelidad hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Nos habla del crecimiento de Cristo en cada uno según las capacidades que el Padre nos dio. Pero claro, el que lo escondió, sí, tenía un cerebro 0 kilómetros como el pastor Ezequiel, con un buen precio de reventa. Efesios capítulo 1, verso 22, dice, y sometió, ¿quién sometió? Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, o sea, nosotros somos Cristo en esta tierra. El cual es su cuerpo, dice el 23. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. La plenitud de Él lo llena todo. El problema es que hay algo que tiene que manifestarse en mi vida y tiene que ser un igual. Porque nadie va a poder decir, a mí no me dieron talento, a mí no me dieron una parte del reino, yo estuve incapacitado, no, porque vos sabés, yo nací en tal familia y yo no conocí nunca, y mi realidad fue diferente. No, dice que Él lo llenó todo en todos. Hay una medida que nos ha sido dado a todos y todos debemos crecer hasta esa altura. Y si nos sentimos incapaces, reunirnos con aquellos que creemos que pueden generar interés para que la vida de Cristo crezca en nosotros. Porque ninguno va a zafar, ¿sí? Ni vamos a tener algún tipo de camino alternativo a que se nos diga buen siervo fiel o siervo malo y negligente. Jesús habla en esta parábola de Él y de lo que Dios le había confiado. No sé si se acuerda, algunas semanas atrás hablamos de la oración que tuvo Jesús, que está en Juan 17, 12. Yo la voy a leer, no hace falta que lo busque, pero puede buscarlo si es rápido. Juan 17, 12, Jesús nos habla en la parábola de lo que Dios le había dado y Él estaba confiando a sus siervos. Pero aquí nos habla de lo que Dios había confiado a su Hijo. Dice Juan 17, 12, cuando yo estaba en el mundo con ellos, yo los cuidé, yo cuidé lo que me diste. ¿Qué cuidó Jesús? Lo que le fue dado. Él se presentó delante de su Padre en oración y le decía, hey, yo cuidé lo que me diste. Solamente se perdió lo que estaba destinado a perderse. Yo siento decir estas cosas, pero hay cosas que están destinadas a perderse. Pero hay cosas, y esta es la buena noticia, hay cosas que están destinadas a ganarse. No miremos lo que se va a perder, miremos lo que vamos a ganar. El deportista no va a la balanza y dice, ¡oh, perdí la panza, la barriga hermosa que tenía! ¿Usted imagina algún deportista que dice, o mujeres, va a la balanza y dice, ¡uy, tenía una hermosa panza, la perdí! Este ejercicio de porquería. No, fue una buena pérdida. Pero mantuve lo que tenía que mantenerse. Jesús oraba al Padre y le decía, yo cuidé mientras estabas en el mundo lo que me diste. Yo cuidé y ninguno se perdió, solo el que se tenía que perder. El hijo de perdición, dijimos, se perdió lo que se tenía que perder. Jesús nos habla exactamente, fíjese cómo distintas partes de la Biblia, parábolas, sí, Pablo, Jesús, nos están diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo, porque la palabra es un mensaje universal que nos habla, no le podemos agregar ni quitar nada. No es necesario agregar nada para que el mensaje sea más atractivo.
Acompáñenme al último versículo, capítulo. Mateo 25, 1, y está allí nomás de los talentos, está primero, y Jesús en este momento estaba hablando de su partida en parábolas, estaba hablando del trabajo que estaba comisionando a los suyos, estaba hablando de lo que tenían que hacer, estaba hablando de lo que iba a suceder y de los cuidados que tenían que tener. El título en las versiones más antiguas dice la parábola de las 10 vírgenes, acá se traduce como las 10 jóvenes, en realidad habla de un casamiento y de novias, ¿no? Novias que esperan al amado, así que tranquilamente se puede hablar de jóvenes, aunque vírgenes hablan de no contaminado, algo que no ha sido contaminado, algo que no ha sido tocado. Dice, Mateo 25:1 dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. Está hablando de la venida del Señor, está hablando de las bodas del Cordero, está hablando de preparar a la novia, de que la novia esté preparada. La palabra nos habla en distintas partes de exactamente lo mismo para que podamos entenderlo con mayor claridad. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron su lámpara y salieron a recibir al novio. ¿Sí? Salían a recibir al novio porque comenzaba algo nuevo. Y salieron a recibir al novio. El 2 dice, 5 de ellas eran insensatas, otra versión dice imprudentes. Otra de las versiones dice descuidada. Me gusta bastante esa versión. Porque a veces no somos insensatos, somos descuidados. A veces no actuamos con maldad. A veces somos descuidados y puede ser tomado como que actuamos con maldad, pero no hemos actuado con maldad. No sé si le ha pasado alguna vez de hacer algo sin darse cuenta y no actuó con maldad. Simplemente fui descuidado. 5 de ellas eran insensatas o descuidadas o desprolijas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no abastecieron de aceite. Fueron con el aceite, bueno, el aceite simboliza el Espíritu Santo, bueno, podemos hablar de todo, ¿no? Pero es el cuidado de la vida que se nos ha sido dado, ¿no? Y de encontrar al amado y el momento donde nos unamos para siempre, ya no en esta tierra portándolo, sino en el cielo o en lo eterno con Él. Dice que fueron y esperaron. Bueno, la iglesia de Cristo dice, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. ¿Sí? Una generación de hombres que fue la de mi padre, de mi madre, mis abuelos, que no estudiaron porque el Señor estaba viniendo mañana. Entonces no estudiaron, no se capacitaron, no es que fue una decisión propia. Sus pastores le decían, no pierdas tiempo en la facultad, porque el Señor viene ya. Porque creyeron a una palabra. Y no digo que esté mal creer a una palabra, pero creo que cuando creo, ¿no? Repito mucho creo. Entiendo que cuando creo una palabra y la tomo y no es el tiempo, una generación se termina perdiendo. Porque tenemos una generación que no estuvo en gobierno, que no fue abogado, que no fue médico, que no fue contador, que no hizo nada en la sociedad, solamente estaba en la puerta diciendo, venimos a la reunión, oramos porque el Señor viene. Salimos, trabajamos porque tenemos que comer, pero no pierdan tiempo en estudiar, no vamos al seminario. No vayan al seminario. ¿Para qué? Para estudiar la palabra. ¡No! No pierdan tiempo, estén en oración, porque el Señor viene. Y no digo que esté mal, no es una crítica a la iglesia de antes, era la luz que tenía. La próxima iglesia, si el Señor no viene, tendrá mucho más luz que nosotros. Y me sentiría triste que se esté burlando de nosotros. Claro. Por eso ayer lo hablaba con un apóstol. Estábamos hablando, charlando, compartíamos una mesa y le decía lo que se vivió antes. Hoy hay más luz, pero lo que se vivió antes fue necesario. Era necesario. Sí se cometieron errores, sí se cometieron errores, como nosotros cometemos errores. ¿O usted piensa que nosotros no cometemos errores? Gracias por no contestar. Pero a veces una contestación es casi una afirmación.
Cometemos errores. Dice que unas fueron descuidadas porque fueron ya viene el Señor, ya está. Y fueron con aceite, dice, no va a alcanzar la lámpara, si no quedaban en la oscuridad. Pero otras fueron precavidas por si el tiempo no llegaba o por si el tiempo se demoraba y cargaron mayor aceite. Y ahora vamos a hablar qué es esto de cargar mayor aceite y de tener consigo de más. El 5 dice, y el novio que tardaba llegó. El novio que tardaba, que iba a llegar, la boda es ahora, viene ahora, listo, ya está, viene ahora, no nos preocupemos. No, el novio que tardó, llegó. Y el novio, y como el novio tardaba en llegar, a todos le entró sueño. Se durmieron las insensatas, se durmieron las torpes, las que no tomaron aceite. Dice que se durmieron todas. Se durmieron las que tenían aceite y se durmieron las que no tenían aceite. Ambas se durmieron. Dice, y como el novio tardaba en llegar, a todas les entró sueño y se durmieron. A medianoche, nos está hablando del momento donde el Señor nos viene a buscar. El Señor me puede venir a buscar mañana a mí solo, no sé si se entiende, ¿no? A veces pensamos, no, cuando el Señor venga, no, mi vida se puede terminar hoy o mañana. El otro día escuchaba un médico muy interesante lo que decía, y él decía, cuando uno está enfermo te dan un pronóstico y un tiempo de sobrevivencia sobre la enfermedad. Pero él decía, yo les hago una pregunta. ¿Hay algún médico que pueda decir que una persona completamente sana y haciéndole todos los estudios va a vivir más de 6 meses? El médico podría decir, mira, no tendría que haber ningún problema en que llegues a vivir 6 meses, porque no estás enfermo, no tenés problema, no saltas en paracaídas, no corres en moto, bueno. Pero ¿qué médico o qué persona puede decir que va a vivir más de 6 meses? O estos 6 meses. Ninguno. Ningún médico te va a firmar un papel y te va a decir, vos en 6 meses vení porque te voy a ver, vos estás vivo, te lo garantizo, apostalo, te lo garantizo. Entonces, si lo miramos al revés, ninguno de nosotros tiene la seguridad que en 6 meses va a estar acá. No lo quiero entristecer. Porque este médico dice, yo no les hablo de la muerte, le estoy hablando de la vida. Hey, tenemos 6 meses. ¿Qué vas a hacer con estos 6 meses? ¿Qué vas a hacer con este mes? ¿Qué vas a hacer con esta semana? ¿Vas a seguir en un letargo eterno? Como el paralítico de Betesda que estaba allí 38 años esperando que algo mágico suceda. Mire, amado, siento que muchos estamos en un letargo eterno, esperando que algo pase. He escuchado hermanos que anhelan la venida del Señor porque no quieren vivir más en esta tierra. Veo personas que viven cada día como una repetición, como un golpe a una pared, tac, 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 un día tras otro sin sentido, un día tras otro sin hacer nada, un día tras otro sin tomar decisiones, un día tras otro sin sacar de tu vida lo que te hace mal. ¿Quién puede garantizar que puede vivir más de 6 meses? Y no le hablo de muerte, le estoy hablando de vida. De vida le estoy hablando. Este es un llamado de atención para vivir en el diseño correcto, en el que Dios nos ha dado. Lo de Dios no es mañana. Bueno, mañana voy a dejar de tomar. Bueno, mañana voy a dejar de ser un hombre conflictivo. Bueno, mañana voy a dejar las juntas que me generan un interés negativo. Porque el Señor vendrá y te va a decir, hey, te hubieses juntado con la gente que en vez de sumarte un interés negativo, te hubiese puesto valor a tu vida y un valor agregado en Cristo. Un día más sin valor, un día más, y vivimos en ese letargo. No sé a cuántos le ha pasado,
pero muchas veces vivimos en un letargo eterno. Y ya nos hemos acostumbrado a tanto a este letargo que esperamos o que algo mágico suceda o que el Señor nos venga a buscar. Entonces las jóvenes se despertaron, se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas, las descuidadas, me gusta más las descuidadas. Las descuidadas, ¡hey! Préstenme un poco de aceite. No podemos, porque si te presto aceite, me faltará a mí. Y esto no habla de egoísmo, habla de que hay cosas que podemos transferirla, hay cosas, yo puedo colaborar con que Cristo crezca en tu vida. Pero el día del juicio final, si estás al lado, yo era, el que entró recién yo era el pastor, ¿se imagina? A uno entra el gozo de tu Señor. Pelado, vos ahí, pastor. Tranquilo, ¿a dónde vas? Si ese iba a la congregación, yo era el pastor. Era el pastor presidente. Tendría que entrar yo antes de él, maleducado. No te conozco a vos. Pela, no te conozco. Te queda lindo el corte, pero no te conozco. Por eso le digo que hay momentos donde no es transferible. No voy a poder llegar a decir, yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, sobrino de pastor, primo de pastor. No seré como mínimo el nieto de Dios. No sé si el hijo, pero el nieto, con tanta palanca, con tanta influencia, no. Pero mi mamá oraba, a muchos dirán, pero mi mamá se pasaba las horas orando por mí. Tu mamá está, vos no te conozco. Entonces las jóvenes se despertaron y se pusieron rápidamente a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de vuestro aceite para nuestras lámparas, se están apagando. Ellas respondieron, no respondieron, porque así no va a haber suficiente ni para nosotros, ni para vosotros, ni para nosotros. Es mejor que vayáis a los que venden aceite y compréis para vosotras mismas, Pero mientras iban a comprar aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda. Está hablando todo de cuando estemos con el Señor. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras y suplicaron, Señor, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió. Por tanto, agregó Jesús, manteneos despiertos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y sabe que no estoy hablando de la venida del Señor, aunque esto lo habla. Hablamos de nuestra vida. ¿Quién puede garantizar que me voy a ir a acostar y me voy a levantar? Sería maravilloso si el Señor me viene a buscar, me voy a acostar y me levanto con Él, sería maravilloso. Ya lo hablamos, no sé si me lo va a conceder, pero sería bueno. Pobre los que estén cerca, pero bueno. ¿Quién puede garantizar que vamos a vivir mucho tiempo? Vemos futbolistas completamente sanos que en un partido de fútbol mueren. Personas muy jóvenes, infartos en personas muy jóvenes. ¿Quién puede decir que tiene la vida ganada? Ahora, mi amado, y le pido a los chicos que ya vayan pasando. Sí, no se sorprenda, ya terminé. No está soñando, está despierto. Yo, sencillamente es un tiempo donde paso, por mi trabajo, paso mucho tiempo solo y pienso muchísimo, ¿no? Y digo, ¿cómo nuestra vida, porque somos una vasija donde ese aceite representa su vida? Y yo me pregunto, ¿cómo hago? No sé cuántos de ustedes se preguntan, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigue de hoy en adelante?
¿Qué tengo que hacer para tener, a pesar de las dificultades, de las pruebas, de los desafíos que se nos presentan en la vida, cómo hago para tener mi vasija llena de aceite? ¿Cómo hago para ser prudente en medio de un mundo insensato? ¿Cómo hago para ser recto en un mundo que es torcido? ¿Cómo hago para ser recto si yo mismo soy un torcido? Porque si no sería por Dios, si no sería por la vida de Dios enderezando, alineándome a lo de Dios, sería un torcido más. ¿Cómo hacemos? Yo le hago esta pregunta a usted, se la hacemos al Señor, pero quiero que medite cómo hacemos en el mundo que nos toca vivir, donde las personas no valen nada, donde valés por lo que tenés. Y si tenés, hay muchos que mejor no estar ni cerca. Amado, esa vasija y esa lámpara encendida es el tiempo de intimidad que hemos pasado con el Señor. Es el tiempo en el medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, donde nos hemos arrodillado y nos hemos cansado de llorar. Esa lámpara se mantiene cuando seguís derramando tus lágrimas, cuando decís, Señor, yo no sé cómo hacer, ya lo intenté, ya lo traté, ya me esforcé, ya pedí ayuda. ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo? Esa lámpara que está en tu vida se llena en esos tiempos de intimidad con el Señor cuando orás y no entendés. Ayer hablaba con los hermanos de Luminares. Les decía, a veces queremos entender para obedecer y lo de Dios es obedecer para entender. Muchas veces me encuentro haciendo cosas que no quiero, pero porque Dios en eso me está impulsando y después termino entendiendo. Porque muchas veces intento tratar de resolver las cosas por mi fuerza. O muchas veces intento decir, bueno, hasta acá. Y una voz te dice, hey, ¿hasta dónde? Hasta donde yo te diga. Muchas veces digo, no, con esta persona no quiero saber más nada. No, con esta congregación no quiero tener más relación. Y el Señor sigue moldeándonos. La lámpara que es tu vida se sigue llenando de esos momentos de intimidad, de lloro, de súplica, de pedirle al Señor, por favor, Señor, en esos momentos donde volvés a recaer en un vicio, en esos momentos donde no sabes qué va a pasar mañana. Mi querido hermano, esa es el buen depósito que Dios ha puesto. Se nutre de todo lo que vivimos. Porque dice la palabra que todo al justo le ayuda a bien, todo, absolutamente todo al justo le ayuda bien. Y si algo podés reconciliarlo con Dios, gloria a Dios. Y si hay algo que Dios te quita, gloria a Dios también. Pero no sé cómo seguir. Mi querido hermano, póngase de pie. ¿Qué le parece si ya nos estamos despidiendo? Por eso pasamos la ofrenda antes. Para dejar este tiempo para orar, y si usted siente de pasar a orar y que los pastores lo ministren, si quieren quedarse a hablar, pueden hacerlo. Pero ese es el tiempo donde creo que la pregunta de esta palabra es ¿cómo? Sí, el que tenía 5 cumplió la medida, el que tenía 2 alcanzó la medida, pero el que tenía 1, que tendría que haber sido el más prudente, el que no arriesgó, el que no tomó malas decisiones, ¡ey! Escuche, el que tenía 1 no tomó malas decisiones, hablando humanamente, preservó lo que se le había dado, cuidó lo que se le había dado, pero fue hallado infiel. En esta vida vas a tener que arriesgar muchas cosas. Hola. Muchas cosas corren peligro. Ahora, si mantenés lo que no tiene que ser mantenido, al final del camino vas a tener un problema. Si cortás lo que no tiene que ser cortado, también vas a tener un problema. Mi querido hermano, ¿cómo hacemos? Dice la palabra, somos guiados por su Espíritu. Somos guiados por su Espíritu. Amado,
esta será una generación que tiene que entender claro. Cuando hablemos claro, la próxima generación entenderá clara. Porque a veces nos quejamos de la próxima generación, que no la tienen clara, que no saben por dónde ir, que son rebeldes, pero nosotros como padres somos rebeldes, somos pendencieros, no obedecemos a nadie. Ayer lo hablaba en Luminares, en esta congregación donde estuve. Queremos que las personas sean obedientes, pero nosotros no somos obedientes a la voz de Dios. ¿Y cómo se puede dar una luz que no se tiene? ¿Cómo se puede transmitir una obediencia que no se tiene? Después, claro, al final decimos, viste, no funcionó por esto, por aquello, por lo otro, me fue mal, no pude salir de mi vicio, no pude salir de mi problema. Mis amistades, viste, fueron muy poco, generaban interés negativo. Pero bueno, yo estaba ahí para predicarle. El pastor Miguel nos hablaba la semana pasada. Ojo los lugares donde estamos. No, pero estoy allá para evangelizar como hizo Jesús. Tuvo una mesa de delincuentes ahí y de estafadores y compartiendo. No. Él estaba impartiendo su vida. El pastor cuida a las ovejas, no duerme con las ovejas. Hola. Cuando tu entorno te empezó a contaminar, ya lo de Cristo no lo estás dando. Mi querido hermano, estemos en lugares que generen interés. Esquivemos las situaciones que nos pueden llegar a hacer caer. Esquivemos los momentos que sabemos que no son productivos. Porque ese recipiente lleno de aceite se va llenando conforme a cuán obedientes somos en distintas situaciones. Pastor, estoy enfermo. Está llamado a ser obediente. Pastor, estoy en problemas. Está llamado a ser obediente. Señor, pastor, estoy en un tiempo de escasez. Está llamado a ser obediente. Porque no se entiende para obedecer, se obedece para entender. Mi querido hermano, es tiempo de ser fiel. Es tiempo de dejar de mirar si salió el sol, salgo, y si llueve, no salgo. Es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Porque si no, seremos hallados imprudentes, insensatos. Por eso la pregunta en esta mañana es, Señor, ¿cómo hago? Mire, no está mal preguntar cómo. A veces no preguntamos cómo hacer y nos mandamos una macana bárbara. Es bueno preguntar qué hacer. Es bueno acercarnos a las personas que generan un interés, el interés correcto para que tu familia brote, para que tus hijos crezcan, para que tus amigos conozcan a Dios, para que en tu trabajo puedan ver la gloria de Dios en tu vida. Juntémonos con las personas que generen interés en nuestra vida, porque si seguimos en un letargo eterno, seguiremos como el paralítico, 38 años y contando. Y a un Jesús al lado diciendo, hey, ¿querés que te sane? Pero ¿cómo va a ser si yo te...? Ya ni le pidió permiso el Señor, dijo, mirá, agarrá tus cosas, levantate y andate. Pero ¿sabe qué? Para que la vida de él cambiara, fue obediente, no entendió. El que estaba postrado no entendía. ¿Cómo va a decir levantame si a mí me trae? A veces me quedo la noche entera acá esperando porque nadie me puede traer ni llevar. Y vos me decís que me levante. Primero no lo escuchó, no lo entendió. Pero cuando le dijo, hey, agarrá tus cosas y levantate, fue obediente, no entendió. No había lógica porque él mismo más adelante dice, ¿quién te sanó? No sé quién me sanó. Un día sábado te sanaron los religiosos. Los religiosos que lo vieron postrado en el piso, sufriendo, quizás haciendo sus necesidades en el mismo lugar porque no podía moverse, no podía arrastrarse, estaba ahí postrado. Los mismos religiosos que seguramente no le llevaron un plato de comida. Los mismos religiosos que no le pusieron una manta para taparlo. Digo, ¿quién te sanó un sábado si el día sábado no se puede hacer nada? No dijeron, gloria a Dios, estás en pie, amado. No, lo juzgaron porque había sido sano un día que era de reposo. Y el mismo lisiado dijo, no sé quién me sanó, pero ¿sabés qué? El que me sanó me dio la autoridad para irme. Chao, muñeco, le dijo, y se fue. Amado, Dios te ha dado autoridad, pero autoridad en obediencia.
Mientras seas desobediente a la voz de Dios, vas a seguir postrado esperando que algo mágico resuelva el problema de tu casa, de tu familia, de tu economía, del futuro. Amado, nuestro futuro está en Cristo. Qué triste que una iglesia esté sentada y postrada esperando que algo pase sabiendo que nunca va a pasar. Porque el Señor hoy ya no está más al lado. El Señor es el talento que está dentro tuyo. ¿Sí? Los que tenían 5 y 2 dijeron, ¡hey! De este 5 y 2 voy a hacer un igual. El que tenía 1 dijo, bueno, listo, ya está. Para pensar hoy, ¿no? ¿Qué le parece si oramos? Nos despedimos. Y si siente de pasar aquí adelante, pase y oramos. Si siente de retirarse, pase un domingo maravilloso. Pero medite en estas palabras. Medite. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, ciertamente hay momentos donde no sabemos qué hacer. No sabemos qué decir. No sabemos cómo será mañana. Nos sentimos como ese paralítico en un eterno letargo. Y al Señor hablando a nuestro oído, diciendo las cosas que quiere hacer, pero es solamente una palabra, es solamente un mensaje, es solamente, no reconoces la voz que te está hablando, no reconoces la voz que te está direccionando, no reconoces la voz que te amó, porque seguimos esperando los mismos resultados de acciones que no hicieron nada en nuestra vida. Seguimos buscando donde no es. Y lo más triste es que muchas veces estamos dispuestos a pasar muchos años más así. Y cuanto más tiempo pasamos, generaciones se pierden, familias se pierden, hijos se pierden, administración se pierde. El Señor recuperó el talento que le había dado, pero lo que podía haber producido ese talento se perdió. No sé si usted lo entiende. El talento estaba intacto, Él cuidó lo que se le dio, pero el talento estaba intacto. El Señor recuperó lo que era suyo, pero lo que tendría que haber generado el talento en esa vida se perdió. Y se perdió porque nunca se ganó. Yo no sé si en esta mañana seguís teniendo ganas de tener excusas y pretextos. No sé si esta mañana me quedan ganas de seguir siendo orgulloso. La verdad, porque Dios nos viene hablando ya hace varias reuniones de este tema. Este tema ya es recurrente en nosotros. Y Dios nos sigue hablando lo mismo. Nos habló el sábado, nos habló el miércoles, nos habló el domingo pasado y siempre profundizando en lo mismo. Señor, en esta mañana te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por necesidad, por aquellos que hoy se sienten estancados, por aquellos que hoy se sienten limitados, por aquellos, Señor, que saben que no hay salida, pero siguen haciendo exactamente lo mismo, porque es lo que conocen, es lo que saben, es lo que le dijeron. Señor, trae libertad a aquellos que están cautivos en decisiones, en caprichos, en maneras de hacer las cosas. Señor, trae sanidad a los cuerpos, trae sanidad a las mentes, trae sanidad, Señor, a los corazones. Señor, proclamamos tus milagros. Tu palabra dice que todo lo que le pidamos al Padre, en tu nombre será hecho. Y eso significa todo lo que Dios quiera hacer será hecho. Señor, te pido por cada familia aquí representada, por cada familia que hoy nos está viendo desde su casa. Señor, proclamamos tu bien sobre cada uno de nosotros, cambiando nuestra realidad. Señor, nos rendimos a ti. Queremos ser hallados fieles, Señor. Queremos ser hallados fieles, Señor. Queremos ser hallados fieles, Señor. Repita conmigo, quiero ser hallado fiel. Repita conmigo, quiero ser hallado fiel.
Repita conmigo, quiero ser hallado fiel. A veces somos como los endemoniados, que no le damos gloria a Dios porque están endemoniados. Y es una manera de glorificar al Señor. Y no pueden decir nada. ¿Usted puede decir quiero ser hallado fiel? Yo quiero ser hallado fiel. No me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza perderlo todo. Porque tenemos historias en la palabra donde los hombres de Dios y las mujeres de Dios perdieron todo. Todo. Y Pablo dijo, lo considero todo como basura a causa del conocimiento, de haber conocido a Dios. Cosas que las personas se llenan la boca y se llenan de orgullo. Yo lo considero basura porque quiero ser hallado fiel. ¡Aleluya! Levanta tu voz, tus manos y decís, Señor, quiero ser hallado fiel. Quiero ser hallado fiel. Quiero ser hallado fiel. Quiero ser hallado fiel. ¡Aleluya! Aleluya.